Entonces, acá vamos a plantear el ejercicio. Tenemos la empresa Cervecería del Norte S.A. obtuvo para el año 2020 una utilidad antes del impuesto de 86.450.920.000 empiras. Y también tuvo ingresos brutos para el mismo periodo de 2.600 millones de lempiras. Reporta en su declaración para el 15 de abril de 2021 un valor de sus activos totales netos de 10.800.600.000 empiras. La que pide es calcular el impuesto sobre la renta, la aportación solidaria, el impuesto sobre el activo neto y determine el total a pagar en la declaración. Ok, entonces aquí tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos la utilidad antes del impuesto, ¿verdad? Que está aquí, que son los 86.450.920.000 empiras, los ingresos brutos y el activo total neto. Entonces vamos a calcular primero el impuesto sobre la renta. Para calcular el impuesto sobre la renta, entonces vamos a plantearnos la fórmula aquí. Vamos a plantear, solo déjenme copiar el formato acá. Lo que vamos a ir haciendo es planteando la fórmula aquí y acá vamos a hacer el valor. Vamos a calcular impuestos sobre la renta, después vamos a la aportación solidaria, después vamos a calcular el 1%, sobre los ingresos brutos, ¿verdad? Para hacer una comparación. Y luego el impuesto sobre el activo total neto. ¿Verdad? Entonces, estos son los valores que vamos a calcular. Ok. El impuesto sobre la renta, entonces, si lo planteamos acá, va a ser igual a la utilidad antes del impuesto, que son los 86.450.920. Esto lo multiplicamos por el 25%. Estamos por 25% o por 0.25. ¿Sí? Esa es la operación que hacemos para encontrar ese valor. Entonces, lo vamos a calcular aquí, sería el valor de la utilidad del impuesto por 0.25. Entonces, el impuesto calculado es de 21.612.730, ¿verdad? Ahora vamos con la aportación solidaria. La aportación solidaria, recuerden que aplica para aquellas empresas que tuvieron utilidades antes del impuesto mayores a 1.000.000 de lempiras, ¿verdad? Que es lo que establece la ley. Entonces, el primer 1.000.000 de lempiras está exento del pago de la aportación solidaria, pero después del 1.000.000 de lempiras aplica. Entonces, la fórmula aquí va a ser los 86 millones, fíjense bien, los 86.450.920, le vamos a restar menos 1.000.000 de lempiras. Y eso lo vamos a multiplicar por el 5%, porque la aportación solidaria es el 5%, ¿verdad? Esa diferencia entre esos la vamos a multiplicar por el 5%. Va a ser la fórmula, digamos, para encontrar. Entonces, hacemos aquí igual a la utilidad antes del impuesto. Bueno, vamos a abrir paréntesis. La utilidad antes del impuesto menos 1.000.000 de lempiras multiplicada por 0.05, que es el 5%. En este caso son 4.272.546. Ahora vamos a calcular el 1% sobre los ingresos brutos. Sería entonces los ingresos brutos, que son 10.800.600.000.
¿verdad? Lo multiplicamos por el 1%, por el 0.01. ¿Por qué vamos a calcular esto? Porque la ley, hay una ley, una reforma a la ley del impuesto sobre la renta, que se le conoce también como ley antievasión, que dice que las empresas que tienen, a partir del 2020, que tienen ingresos brutos arriba de los 1.000 millones de lempiras, ¿verdad? Arriba de los 1.000 millones de lempiras, perdón, aquí no es, voy a corregir, aquí no es 10.000, sino que aquí es 2.600, disculpe, porque aquí son los ingresos brutos que estamos, son 2.600 millones de lempiras, ¿verdad? Por el 1%. Entonces dice que aquellas empresas que tienen ingresos brutos anuales mayores a los 1.000 millones de lempiras, se tiene que hacer un comparativo, se tiene que comparar el 1% de sus ingresos brutos con la utilidad que ellos reporten, con el impuesto a pagar que ellos reportan. Y si hace una comparación entre los dos, y la empresa va a pagar el que sea mayor entre ellos. Entonces aquí ya tenemos el impuesto sobre la renta a pagar. Entonces hay que calcular el 1% para ver cuál es mayor. Entonces tenemos acá el 1% sobre los ingresos brutos y tenemos que es de 26.600.000 lempiras, ¿verdad? Entonces en este caso, esta empresa va a tener que pagar esta cantidad y no esta, ¿verdad? Porque el 1% de los ingresos brutos es mayor que la utilidad que está declarando en este caso. Solo aplica para grandes empresas, aquellas empresas que tienen utilidades mayores a los 1.000 millones de lempiras anuales. Si ya tiene menos de 1.000 millones, pues entonces no aplica esto. Entonces, simplemente hay que calcular el impuesto sobre la renta y pagar lo que corresponde. Y por último, el activo total neto, ¿verdad? El activo total neto, los primeros 3 millones de lempiras de activo total neto están exentos, ¿verdad? Están exentos. Entonces, lo que hay que hacer es la siguiente, la fórmula de esta sería así. El activo total neto, en este caso, son 10.800 millones, ¿verdad? 600.000 lempiras. Tenemos que restar menos 3 millones, que son los millones exentos. Millones exentos. Le restamos los 3 millones, ¿verdad? Ya le estamos poniendo los ceros. Restamos los 3 millones y esa diferencia la multiplicamos por es el 1% sobre ¿cómo se llama? Los ingresos, perdón, sobre el activo total neto, es el 1%. Entonces, activo total neto, paréntesis, el activo total neto menos, menos 3 millones por 0.01. Son 107.976.000 empiras. Entonces, además, fíjense bien, la ley de impuestos sobre la renta dice que hay que hacer una comparación entre el impuesto sobre la renta y el activo total neto, ¿verdad? Se hace esa comparación
y el que sea mayor entre ellos, perdón, si el impuesto sobre el activo neto es mayor que el impuesto sobre la renta, entonces se va a pagar la diferencia que haya entre ellos, ¿verdad? Se va a pagar la diferencia que hay entre ellos. Entonces, eso es lo que se va a calcular, ¿verdad? Entonces son los 3 millones, los primeros 3 millones exentos, eh, y hacer la observación también de que se va a hacer una diferencia entre el activo, entre el impuesto sobre el activo total neto, ¿verdad? Y el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Se va a hacer diferencia entre esos factores para determinar, ¿verdad? Al final, cuál de ellos eh, se va a pagar. El impuesto sobre el activo total neto, entonces, ¿verdad? Va a ser el 1% sobre el total de los activos netos, ¿verdad? Los activos netos es los activos restándole las depreciaciones, ¿no? Y restándole lo que es las cuentas incobrables. Bien, entonces vamos a calcular aquí o a determinar aquí en esto, cuáles son los valores que se van a pagar, ¿verdad? Cuáles son los valores que se van a pagar en la declaración. Aquí le vamos a valores a pagar en la declaración. Bien, fíjense bien, los valores a pagar en la declaración van a ser, ya habíamos dicho que en el caso del impuesto sobre la renta, si comparamos los 21.612.000 con el 1%, que son 26 millones, entonces se va a pagar por impuesto sobre la renta, ¿verdad? Se van a pagar los 21 millones, perdón, los 26 millones, 26 millones. Eso se va a pagar. Aportación solidaria, se van a pagar, eso sí se va a pagar lo que está ahí, los 4.700.000, perdón, 272.546. Y de impuestos sobre el activo neto, se va a pagar, fíjense bien, el cálculo que dio acá, entonces lo que vamos a hacer es restarlo. Este que está acá, menos el valor que se está pagando de impuestos sobre la renta, que son los 26 millones. Entonces se va a pagar 81.976.000. En este caso, total a pagar en la declaración sería entonces la suma de los tres, ¿verdad? Este más este, ¿verdad? Y ese sería, digamos, el cálculo, ¿verdad? Del impuesto sobre la renta para una persona jurídica, para una empresa de gran tamaño, ¿verdad? Para una empresa de gran tamaño. Sería la... Serían las fórmulas, ¿verdad? Y el total a pagar sería, esto sería 112.248.546 lempiras. Bien, ¿alguna pregunta?
repasando acá, repasando acá antes. Los datos son estos, ¿no? Estos son los datos que da el ejercicio. Lo primero que hay que calcular es el impuesto sobre la renta, que es el 25% sobre la utilidad del impuesto. Luego calculamos la aportación solidaria, que es el 5% sobre el exceso de 1.000.000 de lempiras. Restamos a la utilidad antes del impuesto 1.000.000 de lempiras y eso lo multiplicamos por el 5%. Luego venimos y calculamos el 1% sobre los ingresos brutos. Es el dato que nos está dando acá, ¿verdad? Los ingresos brutos lo multiplicamos por el 0.01, el 1%, y calculamos esto. Luego venimos a calcular el impuesto sobre el activo total neto, ¿verdad? Al activo total neto le restamos 3 millones de lempiras y a eso le multiplicamos por el 1%. Luego venimos a hacer una comparación entre el impuesto sobre la renta calculado y el 1% de los ingresos brutos y se va a pagar el que sea mayor entre estos. En este caso, el mayor es el 1% sobre los ingresos brutos. Entonces, ese es el que se va a pagar como impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y la aportación solidaria va íntegra, lo que se calculó. Y luego, para determinar el impuesto sobre el activo neto, hacemos una comparación entre el impuesto sobre el activo neto y el impuesto sobre la renta a pagar, y vamos a pagar únicamente la diferencia entre ellos siempre que el impuesto sobre el activo neto sea mayor que el impuesto sobre la renta. Si el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre el activo neto calculado, entonces no se va a pagar impuesto sobre el activo neto, ¿verdad? Ese es, digamos, Profe, dígame. o sea, de que si es mayor que, póngamela a donde está impuestos Eh, sobre la renta y todo eso para abajo lo vamos a poner si es mayor a donde está 10 millones. sí, Si es mayor si de esto, 1.000.000 el activo neto. no, no, ¿O si cómo? si esto que es el activo neto, ¿verdad? Lo que se va a pagar de impuestos sobre la renta es esto que voy a colocar en azul. Esto se va a No, pagar de, no, profe. ajá, Yo digo las donde hizo el 86.000, o sea, donde está impuesto sobre la renta, aportación ajá. solidaria, todo eso, lo sacamos ¿por qué? Todo esto, es que Sí. esto se calcula para sacar el impuesto sobre la renta para una empresa mercantil. Ah, esa Entonces, era mi pregunta. sí, para una empresa mercantil. O sea, esto solo es para empresas, no es para personas naturales ni para comerciantes individuales. Esto es solo para empresas mercantiles, ¿verdad? Se hacen todos estos cálculos porque en la declaración de impuestos sobre la renta también se declara el impuesto sobre el activo neto y el impuesto y la aportación solidaria. Los tres elementos se hacen en una sola declaración, ¿verdad? Entonces, el impuesto sobre el activo neto se va a pagar siempre y cuando este valor sea mayor que el impuesto a pagar. Si es menor, entonces no se paga, sería cero, ¿verdad? Sería cero. Profe, Ajá, dígame, buenos días, profe. dígame. Este, yo tengo dos dudas ahí. Ujú, Ponerla y dije que la aportación es solidaria. No, ahí arriba dije 25% ujú, impuestos sobre la renta. ujú. Y ese 25%, ¿ese qué es? ¿Es una fórmula o cómo? Sí, eso ya está establecido en la ley de impuestos sobre la renta, que para las empresas mercantiles, el impuesto sobre la renta, la tarifa es el 25% sobre sus utilidades netas. Y entonces, ¿por qué en abajo también? Y hay 5%, dice. Porque también hay otro impuesto que se llama aportación solidaria. La aportación solidaria se calcula aparte. Se le resta a la misma utilidad que utilizamos antes, se le resta 1.000.000 de lempiras
Y sobre esa diferencia, o sea que aquí restamos, vamos a usar la calculadora aquí. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos que la utilidad es de 86.450.920. 86.450.920. Le restamos 1.000.000 de lempiras y sobre ese valor calculamos por 0.05, que es el 5%. Nos da 4.272.546 lempiras. Así se Profe, y calcula. entonces y abajo el otro 1%, creo. El 1% también lo establece la Ley de Impuestos sobre la Renta en su reforma del artículo 22. Una reforma, ahí tienen que en el libro está eso de la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Sí. No tengo Entonces, libro, por eso preguntando. Y no, 3 pero millones, en ese libro que usted tiene, ahí tiene que estar. para ver. Sí. Este Entonces, 3 millones que está abajo de el último impuesto sobre el activo total neto. sí, la ley dice que el activo total neto se calcula de la siguiente manera. El activo total neto de ese año se le resta siempre 3 millones. ¿Por qué? Porque están exentos. O sea, los 3 millones están exentos. Es decir, estos 3 millones, este 1%, este millón, este 5%, este 25%, siempre van a ir. Siempre. Eso no cambia, ¿verdad? Cambian solo si cambiara la ley, pero de lo contrario, mientras no cambie la ley, siempre el impuesto sobre la renta lo vamos a calcular por el 25%. La aportación solidaria siempre le vamos a restar 1.000.000 y la vamos a multiplicar por el 5%, esa diferencia. El 1% sobre los ingresos brutos, ¿verdad? Siempre va a ser 1%. Y el impuesto sobre el activo neto siempre hay que restar los 3 millones y eso multiplicarlo por el 1%. Siempre eso va a ser así. Bien, no sé si me entendieron la explicación. Entonces, profe, en último, antes de total a pagar en las declaraciones, hay el impuesto sobre el activo total neto, hay 81.966.000.000. Ahí, y es a 81 millones donde Ok, es, salió de restar, restamos eh, fíjense, a lo que nos dio acá del impuesto sobre el activo total neto, los 107.976.000, ¿verdad? Le restamos lo que nos toca pagar de impuestos, o sea, le restamos estos 26 millones. ¿Sí? Siempre va a ser así, siempre hay que hacer la diferencia de esto entre el impuesto con el impuesto sobre la renta a pagar. 26 millones. Entonces nos da 81.976.000. O sea que sí. siempre tenemos que hacer la diferencia entre el impuesto sobre el activo neto y el impuesto sobre la renta a pagar. Como en este caso el impuesto sobre el activo neto es mayor que el impuesto sobre la renta, entonces vamos a pagar la diferencia que haya entre ellos. Al restarlos, solo se va a pagar el resultado de restarlos, ¿verdad? Si el impuesto sobre la renta fuese mayor, ¿verdad? Entonces en ese caso eh, no tendríamos que pagar impuestos sobre el activo neto. Quedaríamos libres del pago del impuesto